Bienvenidos a Corporativo CR, un espacio diseñado para comprender a fondo el mundo corporativo y aprender a desenvolverse estratégicamente en él. A través de conversaciones con líderes experimentados, exploramos sus vivencias, desafíos y aprendizajes, brindando consejos prácticos y herramientas clave para el crecimiento profesional. Si buscas desarrollar tu carrera, fortalecer tus habilidades de liderazgo y navegar con éxito en el ámbito empresarial, este podcast es para ti. Bienvenidos a Corporativo CR, mi nombre es Oscar Arguedas. Hoy vamos a hablar de un tema muy fundamental para cualquier organización: ambiente laboral y seguridad psicológica. Y para complementar este tema tenemos a una experta. El día de hoy nos acompaña Silvia Brenes. Bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, más bien. No, con todo gusto. Silvia, voy a compartir con la gente tu perfil profesional y Claro, después de ahí pues vamos a comenzar a profundizar este tema. claro, claro. Que yo, personalmente me interesa mucho el tema del ambiente laboral. Todo lo vivimos, Sí, ¿verdad? Todos los que trabajamos para una empresa, ya sea una pyme, una empresa corporativa, una multinacional, en cualquier etcétera. lugar. Exacto. Silvia Brenes, máster en recursos humanos, tiene un máster en coach ejecutivo y de equipos, es coach de salud integral, consultora certificada en transformación cultural, es trainer de Agile People, co-creadora del juego y certificación de seguridad psicológica Sin miedo al error. ¿Puedes hablarme un poco de eso? Sí, bueno, eso fue, es una certificación que nosotros diseñamos en Pura Estrategia. Yo soy socia directora de Pura Estrategia, que es mi Ujú. empresa, y surgió justamente a partir de todo el tema de seguridad psicológica, que tiene mucho que ver con el tema de ambiente laboral que vamos a hablar ahora. Y bueno, tiene justo que ver con eso de que muchas veces en las organizaciones nos da mucho miedo equivocarnos, Ah, ok. ¿verdad? Y ese temor a que nos traten feo, nos miren feo, ¿verdad? Y Ujú. entonces, cuando estábamos haciéndole el nombre a la certificación y al juego, alguien dijo, sin miedo al éxito. Y yo dije, no, sin miedo al error. Sin miedo al Y se error. quedó sin miedo al error. Súper bien. Bueno, cuenta con más de 25 años de experiencia en el campo del talento humano como gerente y directora de recursos humanos para Costa Rica y Latam en empresas nacionales y multinacionales. Actualmente es socia directora de Pura Estrategia, empresa de consultoría y capacitación en liderazgo, bienestar y seguridad psicológica con clientes en Latinoamérica y España. Muy interesante, Silvia. Sí, 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 ha sido un camino muy interesante, muy bonito, muy interesante. Y de muchos aprendizajes, Y supongo de también. muchos aprendizajes y de mucha gente conocida como vos también, así Sí. que eso enriquece Bueno, muchísimo. y personalmente yo conozco a Silvia, trabajamos, yo tuve el placer de trabajar con Igual. doña Silvia, yo le digo doña No, Silvia. no, quíteme el doña, por favor. Ella era la directora de recursos humanos de una empresa multinacional y yo soy fiel creyente de que cuando yo estuve ahí, el ambiente laboral era magnífico. Sí, fue una época muy bonita. Cuando yo tomé la decisión de salir por razones personales, me costó tomar la decisión porque el ambiente que yo vivía ahí no lo he vuelto a sentir, era muy bonito. Sí, es Inclusive cierto. todavía tengo colegas que seguimos en un chat de WhatsApp ¿En serio? conversando, sí, un saludo a Álvaro, a Vane, Ay, sí, 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 claro. a Gigi, y siempre conversamos y nos reunimos una vez al año, Ay, tomamos qué un bueno. café. Eso es lo importante, tener un buen ambiente laboral. Las relaciones, yo creo que de todo lo que uno hace, las relaciones son de las cosas más importantes, que perduran, que bueno, que al final uno se va de los lugares, va y viene de los lugares, Correcto. pero las relaciones valiosas permanecen, ¿verdad? Sí, y entonces creo que para mí es un tema muy importante porque sí, lo he visto y también he visto tu liderazgo y cómo fomentas un ambiente laboral muy sano. Ay, Y de ahí gracias. vamos a comenzar con la primera pregunta. Claro. ¿Cómo Silvia define un ambiente laboral saludable? Bueno, vamos a ver, creo que tiene varios elementos. Cuando uno está en un ambiente laboral sano, uno se siente bien física, mentalmente y socialmente, ¿verdad? ¿Por qué físico? Bueno, tengo que estar en un lugar primero adecuado, ¿verdad? Vos que has vivido encuestas de clima, te preguntan si el lugar de trabajo es adecuado, si tenés las herramientas, que Ujú. parece algo tan básico, pero a veces no lo es, ¿verdad? A veces uno pide algo y no se puede, y entonces juéguesela con eso y uno tratando de hacer magia con esas Ujú. cosas,
o estás en un lugar de mucho ruido, de mucha, ¿verdad? Cosas que no te permiten hacer tu trabajo. Entonces, físicamente uno tiene que estar bien en cuanto al entorno y en cuanto a la salud física también, ¿verdad? Porque eso me lleva, digamos, al tema mental, que muchas veces lo llaman psicosocial, que es también que sea un lugar que te permita estar bien mentalmente. Es realmente increíble la cantidad de personas con las que yo hablo en empresas que te dicen, estoy quemada, estoy quemado, estoy aquí porque no me queda otra, mi jefe me grita, me trata mal, las expectativas son irreales y todo eso finalmente mentalmente no estás sano, el estrés, Ujú, ¿verdad? Crece. Y después, pues la parte social, que es lo que decías ahora, ¿verdad? No todo es trabajo. Y creo que los lugares tienen que lograr ese espacio donde la gente conecte, que ahora con la virtualidad cuesta más, ¿verdad? Pero no es imposible. Es cuestión de proponérselo, de voluntad, pero tiene que haber un espacio donde la gente establezca relaciones, ¿verdad? Creo que esas tres ujú, cosas ujú. mezcladas, pues potencian, ¿verdad? Y que sea un lugar en donde se vivan los valores, ¿verdad? En los que la gente cree. Sí, ve, ¿y eso le compete meramente al Departamento de Recursos Humanos o eso es un No. trabajo en grupo de todo el Sí, que personal? dicha que preguntas eso, porque normalmente, y especialmente con las encuestas de clima, ya ahora creo que menos, pero todavía hay lugares en donde dicen, bueno, vamos a ver qué me dice recursos humanos que tengo que hacer, ¿verdad? Como Ujú, si fuera solo responsabilidad de recursos humanos. Recursos humanos tiene la labor de monitorear, la labor de presentar los resultados, la labor de apoyar y guiar. Pero realmente el día a día está en manos de los líderes, en manos de la gente, ¿verdad? Y muchas veces esa parte se subestima, ¿verdad? Y si salimos bien, sí fue el equipo, los ujú, líderes, ujú. pero si salimos mal, es que recursos humanos no está haciendo nada, Sí, ¿verdad? sí, Entonces realmente es creo que una corresponsabilidad y una co-creación definitivamente, ¿verdad? Yo tuve la suerte, bueno, donde trabajamos juntos, no sé si te acordás que realmente compartíamos esa responsabilidad, ¿verdad? Había total. iniciativas en cada equipo, tanto unas tal vez a nivel corporativo que venían de recursos humanos, pero cada equipo también tenía la posibilidad de decir, ok, aquí podemos hacer esto, aquello, lo otro, ¿verdad? Y eso hace que no sea algo impuesto, sino que también nazca de cada área, ¿verdad? Sí, totalmente. Y Silvia, algo que hablabas ahora sobre la gente que se quema, el burning, ¿verdad? Ujú, Eh, Me gustaría tal vez diferenciar un poco o qué diferencia existe entre un ambiente exigente, porque hay empresas, ¿verdad?, donde nos exigen ujú. y tal vez nosotros podemos malinterpretarlo. ¿Cuál es la diferencia entre un ambiente exigente y un ambiente tóxico? Ok, vamos a ver. Creo que todos necesitamos cierto nivel de exigencia, Ujú, si no sería aburridísimo, claro. ¿verdad? Hay un estrés positivo para todos nosotros, que es el estrés que te hace estar hoy aquí, que Ujú, uno ujú. dice, ay, sí, tengo que organizarme, tengo que hacer, qué bonito, lo estoy disfrutando, ¿verdad? Y ese estrés es el que nos mueve y nos hace levantarnos en las mañanas. Pero está el estrés que ya te lleva a quemarte, que es cuando te ponen expectativas irreales, cuando no tenés apoyo, cuando te señalan como culpable, cuando no tienes tiempo ni de comer. O sea, yo he escuchado gente en mis talleres, en las actividades, donde me dicen, es que no puedo ni levantarme al baño, tengo que almorzar en el escritorio. Eso ya no es exigencia, ¿verdad? Eso es ya realmente un irrespeto por la persona y las personas son las que hacen que las cosas sucedan. Entonces, al final se vuelve como una bola de nieve porque la exigencia es lograr buenos resultados, pero otra vez vuelvo a lo que decía al inicio, que tengas las herramientas, el ambiente propicio Ujú, para hacerlo y que lo hagas feliz, ¿verdad? Eso no claro, quiere decir que va a ser fácil, ¿verdad? Pero cuando eso no pasa, en realidad cruzamos una raya y ya se vuelve tóxico para mi vida, para mi familia, ¿verdad? Y realmente creo que ahí es cuando ya uno no disfruta el trabajo, ¿verdad? totalmente. Y qué importante eso, ¿verdad? Porque inclusive el resultado, el desempeño, Totalmente. todo depende del ambiente, ¿verdad?, con el que nos rodeamos. Y algo que decías, bueno, está el modelo híbrido, hay mucha gente que trabaja desde la casa 100%, pero aún así, trabajando remotamente, hay un ambiente laboral, Claro. ¿verdad? Claro, totalmente. Y eso tiene mucho que ver también con la cultura, ¿verdad?
El ambiente, yo siempre digo, cuando uno hace encuestas de clima, eso es una foto de ese momento, ¿verdad? Que es muchas veces también lo que los managers le reclaman a uno. Ah, es que en ese momento estaba pasando tal cosa. Sí, es una foto de ese momento. Pero también hay algo atrás que es la cultura, ¿verdad? Y la cultura tiene que ver con cuáles son los valores que se están viviendo en la organización. Y la cultura es algo, o debería ser algo mucho menos cambiante, ¿verdad? Ujú, Entonces, si ujú. en esta cultura decimos que aquí el respeto, que es uno de los valores, creo que más se repiten en todas las empresas, ¿verdad? Pero cuando llegas a ver, realmente no hay respeto, ¿verdad? O sea, porque tenés que trabajar hasta las no sé qué horas, si no estás atento, conectado todo el tiempo, entonces no sos productivo, ¿verdad? Entonces ahí es donde vemos el desajuste entre la cultura y la estructura, que es los valores que están puestos, pero lo que estás practicando realmente es todo lo contrario y realmente eso es lo que estás viviendo, ¿verdad? Totalmente. Eh, ¿Cómo afectan los chismes, los favoritismos o la falta de comunicación en el ambiente laboral? Yo creo que es de lo peor, ¿Verdad? ¿verdad? Los Ujú, famosos radiopasillos y creo que vamos a ver, hace años, yo no sé si cuando trabajamos juntos, si te acordás que nosotros usábamos la encuesta de Great Place to Work, no sé ujú, si, ¿verdad? correcto. Que esa fue una encuesta, en realidad que nos ayudó mucho porque ayuda a medir muchas cosas, ¿verdad? Y recuerdo en uno de los resultados que la que era en ese momento la gerente para Latinoamérica de Great Place to Work me dijo, el tema del favoritismo siempre sale bajo en América Latina. Es de los elementos más bajos siempre en América Latina. Y yo le decía que por qué. Y me decía ella que es que, bueno, a nivel de Estados Unidos, Europa, como la cultura es más fría, como la cultura es como casi que el trabajo, nada Ujú, más, y ujú. ya no había tanta incidencia. Pero los latinos, como somos, ¿verdad? Más de hablar y de conectar y tal, entonces como que de alguna manera sentimos eso más. Y yo creo que es muy difícil que no haya subjetividad, porque puede ser que vos y yo tengamos más química y hablamos más, ¿verdad? Pero de ahí a que yo discrimine a alguien, ¿verdad? Que no le dé la oportunidad de que contribuya con sus talentos, que no le dé la oportunidad de participar, ahí es donde estamos hablando de favoritismo a favor, valga la redundancia, ¿verdad? A Sí, favor de uno y en contra de otro. Entonces, obviamente, eso afecta al ambiente. Y muchas veces eso no es solo lo único, da lugar a los chismes y a la mala comunicación. Yo creo que una de las cosas que más afecta o que produce chismes en una organización es que los líderes de la organización no comuniquen a tiempo o que comuniquen cada uno en el momento que quiera, ¿verdad? Entonces resulta que vos te enteraste por tu jefe, pero mi jefe nunca me dijo nada. ujú, ujú. Entonces ya vos venís a chismearme y sabías que tal y tal cosa y ahí empieza a hacerse y eso crea un clima de incertidumbre muy grande, ¿verdad? Y ya al final de ella yo no sé a quién creerle, ¿verdad? Entonces totalmente afecta el clima, Claro, y ¿verdad? lo que decías, y se genera un teléfono chocho, ¿verdad? Porque tal vez vos como gerente de recursos humanos me dice A, pero yo le dije a la otra persona A más B, Exacto. y ahí se Y sigue, ahí se ¿verdad? fue. Y ahí se sigue, y Exacto. la información, o tal vez más clave o principal, o el objetivo, se perdió, ¿verdad? Porque tal vez la información no salió clara, Ujú. y a veces cometemos mucho ese error cuando cascadeamos la información, pero no sabemos, ¿verdad? Cómo compartirla. Ajá, correcto, ¿verdad? Eso O a es. veces hasta cuando se comparte información de más. Bueno, sí, también, ¿verdad? Creo que en todo eso tiene que ver como una alineación y lamentablemente todavía hay muchas empresas que tienen estructuras sumamente jerárquicas. Entonces, a mayores niveles en las organizaciones, la comunicación es más lenta, ¿verdad? Cuando las organizaciones son más planas, la comunicación fluye un poco más rápido, ¿verdad? Entonces, eso también ayuda a evitar ese tipo de cosas. Silvia, y yo tengo una pregunta basado con esto del ambiente o el clima organizacional. Eh, Eso se da generalmente cuando son empresas muy grandes, se da menos cuando son empresas pequeñas. Yo lo he visto también inclusive en empresas familiares. Ah, sí. Ujú. Entonces tiene que ver el tamaño de la empresa, el tema del clima o el peso tóxico, o no tiene nada que ver el tamaño. Yo creo que depende, vamos a ver. Vuelvo al tema de la cultura.
¿verdad? Creo que la cultura tiene un peso muy importante, no importa si sos una empresa pequeña, como dicen, en pueblo pequeño, infierno grande, ¿verdad? Ujú, total, Entonces puede ser que no importa que que sean muy pocos, pero si realmente hay una cultura tóxica, una cultura de miedo, ¿verdad? Sobre todo los ambientes en donde trabajas con miedo es donde el clima, ¿verdad? Se vuelve muy difícil de manejar. Las empresas grandes lo que tienen es que, digamos, supongamos que tiene una cultura de base, ¿verdad? Que es como los lineamientos que tiene la empresa y que se busca que se viva. Pero acuérdate que en las empresas grandes también hay microclimas, ¿verdad? Porque entonces puede hacer que, y mucho pasa en las encuestas, cuando se hacen encuestas de clima, que uno dice, bueno, ¿cómo catalogaría el lugar de trabajo X? Y te ponen 9, 10, y el de mi equipo 5, 4, ¿verdad? Entonces, uno dice, sí, la empresa es buena, no sé, todo eso que hacen en general se siente bien, pero mi jefe, y aquí voy al clima, que muchas veces no es el único, pero que promueve el líder, tal vez no es el adecuado, ¿verdad? Entonces, creo que también es válido no pensar que porque es pequeño, porque es grande, sino de repente cómo se están abordando los temas y cuál es la cultura que estamos promoviendo, ¿verdad? claro. Esta es una pregunta meramente personal, Ujú, porque yo siempre he pensado que uno tiene que mejorar, siempre hay que mejorar, ¿verdad? No hay una receta que diga, ya usted, o un curso que diga, ya usted es el líder. ujú. Uno constantemente se va educando y más con un liderazgo transformacional, ¿verdad? Porque ya cambian generaciones, cambian un Claro. montón ¿verdad? De aristas. ¿Cómo sé yo que yo soy el tóxico? ¿Verdad? Porque generalmente somos, es la empresa, siempre ponemos, ¿verdad? Justificaciones, es que es fulanito, es sutanito, es que el gerente o es que el director. Ujú. ¿Cómo puedo identificar que soy yo el que estoy creando un mal ambiente? Bueno, yo creo que hay varias formas. Yo creo que cuando constantemente estás recibiendo un feedback de que aquí algo pasa, ¿verdad? Que no es algo aislado, las encuestas de clima pueden servir para eso. También una valoración 360, ¿verdad? Donde no solamente, acuérdate que muchas veces pensamos que si mi equipo está bien, todo está bien, pero atendes clientes, ¿verdad? Atendes otras áreas, ¿verdad? Entonces, eso ayuda mucho a ver que no es la percepción de una sola persona, ¿verdad? O de un solo grupo de personas. Cuando ya varios te lo están diciendo y tal vez más que tóxico, yo tiendo a pensar que es que tal vez no estás siendo consciente de cómo tus habilidades o tu falta de desarrollo de ciertas habilidades están impactando a las personas, ¿verdad? Entonces, mucho de lo que yo hago es hacer coaching ejecutivo, ¿verdad? A Ujú, líderes que me dicen, Silvia, y esta persona, su inteligencia emocional, la gente se queja de cómo le habla, ¿verdad? Entonces, por un lado recibís feedback, pero por otro lado, cuando ya uno empieza el proceso de coaching, es muy importante el autoconocimiento y darte cuenta a veces de que hay gente que dice, no, es que a mí no me importa que no me hable, que no me salude. Bueno, pero ese sos vos, ujú, ¿verdad? ujú. Y normalmente cuando yo trabajo con ciertos líderes, gerentes, dicen, no, es que para mí no es importante que nadie me salude. Bueno, pero tal vez usted tiene gente en su equipo que sí. Entonces, a veces no se dan cuenta de que las actitudes que tienen como para ellos no son relevantes, para otros sí son relevantes, ¿verdad? Entonces es trabajar ese proceso de autoconocimiento, pero obviamente estar abierto al feedback y a que, bueno, ya si no es uno, son dos, son tres, son cuatro, pues algo tengo que hacer, ¿verdad? Sí, y a veces es muy importante eh, aclarar esto porque, y más en un puesto de liderazgo, porque van a haber tal vez muy pocas personas que te van a decir, y miembros de tu equipo, Ujú. mira, creo que se te pasó la mano, porque uno es el jefe, entonces no te van a decir nada. Ajá. Y ese es el problema, a veces como somos los jefes, no se atreven, o como hablabas ahora, el temor a decir algo. Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que eso lleva mucho a la seguridad psicológica, que creo que es el otro tema, ¿verdad? Claro. Que vamos a hablar. Cuando hay seguridad psicológica en un equipo, pues siempre están los roles de líderes y todo esto, pero cuando hay seguridad psicológica en un equipo, la gente se atreve a hablar, ¿verdad? Yo recuerdo el caso de un chico que yo le estaba dando coaching, era un gerente de un área,
Y yo le decía, pero vos hablas con la gente. Y me decía, es que yo les pregunto que qué opinan y nadie dice nada, pero yo pregunté, ¿verdad? Ujú, Entonces yo le decía, bueno, ¿te has puesto a pensar qué pasa después de que preguntan? ¿Qué pasa después de que te dan feedback? ¿Cuál es tu reacción? ¿Cómo pones en práctica lo que te dicen? Dependiendo de eso, te van a seguir hablando o no te van a seguir ujú. hablando, ¿verdad? Si vos decís, mira, sí, discúlpame, no me he dado cuenta, bueno, la próxima vez te van a dar más feedback. Pero si vos decís, eso no es cierto y te pones a la defensiva o cualquier opinión que te den la vas a descartar, tené por seguro que no te van a volver a decir nada, ¿verdad? Entonces creo que sí, todavía vivimos en un ambiente jerárquico, pero creo que depende mucho del tipo de liderazgo que estás practicando, ¿verdad? Sí, creo que tenemos que ser personas como muy abiertas a escuchar, ¿verdad? Generalmente, como líderes a veces pensamos de que yo digo y se hace lo que se Ajá, dice, eh, pero también tenemos que aprender a escuchar y esa es la parte tal vez que más más tenemos difícil. que desarrollar, ¿verdad? El Más escucha. difícil, totalmente. Por eso dicen que tenemos dos oídos y una boca, ¿verdad? Sí, y yendo al tema de la seguridad psicológica, Ujú. ¿qué es la seguridad psicológica? Bueno, la seguridad psicológica, y aquí creo que es importante tal vez contarte un poquito de la Claro. historia, porque a mí siempre me gusta contar la historia. Resulta que Google en el 2012, eh, dijo, tuvo una pregunta y ellos se preguntaban qué era lo que hacía que dentro del mismo Google, en todas sus oficinas, en todo el mundo, había algunos equipos que eran de alto desempeño y otros no. Y decían, ¿por qué? Si somos el mismo Google, ¿verdad? O sea, ¿por qué Ujú, unos se lucen y otros ahí van, ¿verdad? Entonces decidieron hacer una investigación. Ellos, vos sabes que, ¿verdad? Google investiga todo, entonces dijeron, bueno, hay muchas teorías sobre esto, pero queremos hacer nuestra propia investigación. Entonces hicieron un proyecto que le llamaron el Proyecto Aristóteles y duró como 3 años. Investigaron haciendo encuestas y estudios en todos sus equipos alrededor del mundo. Y al inicio estaban como muy confundidos porque en unos equipos decían, es que es porque tenemos los objetivos claros. En el otro decían, no, es porque nos conocemos súper bien. En el otro no, es que nos divertimos un montón. Y decían, bueno, entonces, ¿qué es, verdad? ujú. Hasta que uno de los consultores que estaba trabajando con ellos les llevó el concepto de seguridad psicológica, que además es un concepto que ha sido bastante estudiado por una psicóloga de Harvard. Em, y resulta que cuando les llevó el concepto de seguridad psicológica, ahí dijeron, claro, es esto. La seguridad psicológica es cuando vos tenés la posibilidad en tu lugar de trabajo de poder expresarte, decir comentarios, dar ideas, hacer preguntas e incluso decir no sé sin temor a ser humillado y más bien con la posibilidad o la certeza más bien de ser apoyado por tu equipo. En lugar de decir, fuiste vos, di yo no tuve nada que ver, no, vos lo hiciste, pero yo te ayudo, ¿cómo salimos de Ujú, esto? ¿Verdad? ¿Y qué pasa? Yo lo recalco muchísimo con el rendimiento, porque Google no lo hizo por un tema romántico de que, ay, qué bonito, ¿verdad? Que no, no. Ellos querían saber cómo impulsaba el rendimiento, ¿verdad? Cómo hacer equipos de alto rendimiento. Y si vos lo pensás, y quiero que penses, digamos, en algún lugar donde hayas trabajado y te haya pasado, que vos querías decir algo y decís, ay, no, mejor no lo digo. ahora me quedo callado. Mejor me Sí, quedo sí. callada, ¿verdad? Porque aquí me van a hacer bullying. Ay, no, esto y seguro van a pensar que no sé. Bueno, cuando eso pasa, perdemos conocimiento, perdemos una gran idea que vos podías tener, ¿verdad? Y por eso se dice que no puede haber seguridad, no puede haber innovación sin seguridad psicológica, porque la innovación viene de ideas, de proponer, de preguntar, de ser curioso, ¿verdad? Pero tampoco puede haber alto rendimiento sin seguridad psicológica, porque vuelvo al ejemplo que te decía ahora, ¿verdad? En un equipo donde las personas no se atreven a contradecir al jefe, no se atreven a darle una opinión, pues al final no hay inteligencia colectiva, que es mucho de lo que promueve el alto rendimiento, ¿verdad? Entonces, más o menos por ahí, así como resumido. Sí, y viendo, para entender un poco más, eso lo de seguridad psicológica, Ajá. em, ¿eso lo practican las empresas? ¿O Ay, para eso ya qué está tu buena pregunta. trabajo? Bueno, me atrevería a decir que muchas sí, ¿verdad? Incluso muchas lo aplican a veces sin conocer el concepto, ¿verdad? Cuando nosotros diseñamos el juego fue para
poder llevar a comportamientos la seguridad psicológica, ¿verdad? Entonces, la seguridad psicológica, nosotros diseñamos un modelo a partir de investigaciones que hicimos de distintos autores y la seguridad psicológica tiene cuatro pilares. El primero es la pertenencia, el segundo la confianza, el tercero la contribución y el cuarto la curiosidad. Entonces, cuando cada uno de esos tiene comportamientos y uno hace los juegos en las empresas y me dicen, ay, mira, yo no sabía que esto era seguridad psicológica, ¿verdad? Por decirte algo. O cosas que vivieron en otros lugares que tal vez no fueron tan buenas, ¿verdad? Ah, mira, yo no sabía que aquí estaba siendo afectada mi seguridad psicológica. Entonces, muchas veces te voy a poner, digamos, ejemplos de comportamientos, ¿verdad? Comportamientos como aquí nos apoyamos si necesitamos lograr un objetivo, tenemos objetivos realistas, hay confianza, nos conocemos. Hay lugares que sí, ¿verdad? Definitivamente. Hay lugares que no. Hay lugares en donde más bien hay comportamientos que traen abajo la seguridad psicológica, como lo que decías ahora. Hay chismes, ¿verdad? Como decimos acá, nos serruchamos el piso, Ujú. ¿verdad? No hay posibilidad de divertirse en el trabajo, que no debería divertirse en el trabajo, ¿verdad? Entonces, creo que muchos la practican para bien y para mal, ¿verdad? A veces incluso, pues, pensaría yo que tal vez por ignorancia, a veces por la cultura, ¿verdad? Pero cuando ya la gente conoce el concepto, lo que nosotros sí hemos visto es que como que te cambia el mindset, ¿verdad? Como que uno dice, ah, mira, sí, yo no sabía que con esto estaba impactando no solo el clima, la cultura, sino el rendimiento, que al final de cuentas, seamos honestos, eso es lo que les interesa a las A las empresas, ¿verdad? empresas que Ujú. desempeñen bien, El desempeño, ¿verdad? exacto. Y con esto, un día pasé por tu perfil en LinkedIn Ajá. y vi un post que decías algo muy interesante sobre el tema de la amistad en el trabajo. Ujú. Y decías que muchas personas piensan, yo no vengo a hacer amigos al Así. trabajo, pero es necesario para fomentar un ambiente laboral sano, pero también en la seguridad psicológica, sentirme yo bien, Claro, por supuesto. ¿verdad? Vieras que eso es muy interesante porque muchas veces me dicen, no, es que sí, efectivamente, yo no puedo ser amigo de todos y yo no digo que seas amigo de todos, ¿verdad? Una cosa es que yo entable una relación de amistad con vos y otra que te permita conocerme y yo conocerte, porque yo creo que las relaciones impulsan las tareas. ¿Verdad? Cuando yo tengo una buena relación con vos, y no quiere decir que nos vamos a ir a tomar café Ujú, todos los ujú. días, ni vamos a salir los fines de semana, pero que yo conozco cómo estás, tu familia, bueno, puedo entender muchas cosas. Una vez me pasó que yo le estaba dando coaching a una directora comercial de Bogotá, buenísima para los resultados, ¿verdad? Como buena comercial, Ujú. ¿verdad? O sea, una chavala que volaba en los resultados. Pero la llevaron a coaching conmigo porque la relación con su equipo era terrible. Y ella me dijo, vea, y eso fue como en la primera o segunda sesión, ¿verdad? Me dijo, vea, yo si quiere, yo puedo preguntarles a ellos todo lo que quieran y enterarme. Y yo medio me entero de lo que ellos hacen y cómo viven, pero yo no quiero que sepan nada de mí. Y yo le decía, bueno, es que una relación es en dos vías, no es en una, Ujú. ¿verdad? Y si vos nada más te enteras de ellos, pero ellos no saben quién es fulanita, no sé, qué comes, ¿verdad? Cosas que a veces parecen tonterías, pero que generan una conexión. Hasta que tengas un perro puede generar una conexión conmigo si yo tengo otro, ¿verdad? Total. Y eso hace que se vaya generando una relación que finalmente puede ayudarte también, no solo a sentirte mejor, sino a generar resultados. Y vieras que cuando terminé el proceso de coaching, esa parte fue dura con ella, ¿verdad? Y yo, bueno, yo la fui dejando, la fui dejando. Al final, ella me decía, Silvia, o sea, yo no puedo creer cómo yo me resistí al inicio porque ya vi la diferencia de conectar con la gente, de escucharlos, de incluso cosas tan básicas que tienen que ver con esto, que era mucha relación virtual, ella nunca ponía la cámara, ¿verdad? Entonces yo le decía, bueno, o sea, empezar por tener contacto visual con tu gente, ¿verdad? Allá después lo hacía y ella estaba fascinada. Entonces, creo que a veces nos resistimos a cosas sin probar también qué otros resultados podemos tener y cómo podemos impactar en las personas, ¿verdad? Qué importante. Y inclusive, hablando de eso, de acompañar o de conocer un poco a tu equipo y viceversa, que el Ujú. equipo pueda conocer a,
a la persona que está encabezando, que está gerenciando. Yo una vez hablaba con una de mis jefas, que fue una mentora para mí, y hablamos sobre el tema inclusive de almorzar con el equipo. Ujú. Teníamos pensamientos, inclusive hasta diferentes en su momento, porque es que yo trataba de acercarme a ellos, pero cuando yo me sentaba, Todos se dejaban callaban. de hablar, ¿sí? Y cambiaban el tema y ya se ponían un poco serios. Ajá, Entonces digo, ay, no sé, mejor me voy a comer solo, ¿verdad? Y entonces yo le decía, mejor voy a comer solo para que ellos, es el rato que tienen ellos para, digamos, desestresarse, soltar todo lo que tienen, claro. ¿verdad? Y empezar a hablar entre ellos. Y llega uno queriendo por lo menos acercarse, Ujú. eh, y, y el silencio abunda, ¿verdad? Ajá. Entonces, es importante darles espacio, o generalmente es algo que se tiene que ir creando, ¿verdad? El tema del acercamiento con el equipo. Total. Yo creo que eso que acabas de decir es eso. Es algo que se tiene que ir creando, ¿verdad? Porque, vamos a ver, me pongo a pensar como en la realidad de una empresa, donde uno normalmente pues tiene reuniones y, ¿verdad? Y después vienen los espacios como de descanso, como el almuerzo. Si yo en las reuniones, yo no genero esos espacios de confianza, ¿verdad? Que yo a veces le digo a la gente, vea, es que nada cuesta 5 minutos antes de empezar una reunión, preguntarles cómo estuvo el fin de semana, qué hicieron, Ujú. cómo siguió tu mamá, cosas de esas que son importantes y no te toman, ¿verdad? No te va a atrasar la productividad de la empresa. Pero si yo nunca hago eso y llego y me siento a almorzar con la gente de repente, y yo así, ¿de qué hablo? ¿Verdad? Si no sabe nada Sí, sí. mío, ¿verdad? Entonces yo creo que es algo que se va construyendo poco a poco. Y lo que te decía ahora, ¿verdad? Creo que también todavía vivimos en una cultura muy jerárquica en las organizaciones que siempre marca esa diferencia, pero pues no quiere decir que no se pueda solventar. Y sí, yo creo que también hay momentos en que ellos necesitan su espacio para, ¿verdad? Para hablar sin otra figura ahí. Y Silvia, ¿cuáles son las señales de que un equipo tiene o no tiene seguridad psicológica? Yo creo que es cuando definitivamente sentís que hay una cultura donde no hay apoyo, donde cada uno anda por lo suyo, ¿verdad? Esos lugares donde te dicen, no, bueno, primero trabajamos en silos porque aquí, o sea, si yo logro mi objetivo, bien, pero si el otro no lo logró, salado, ¿verdad? Ujú, Donde no hay esa apertura para hablar, para expresarse, para preguntar y sobre todo para decir no sé, ¿verdad? ¿Cuántas veces, digamos, en organizaciones, si vos decís no, no sé hacer esto, te vuelven a ver feo, ¿verdad? Entonces, ¿para qué vino, verdad? ujú, ujú. O voy a aprender. Y también creo que es como algo que cuesta mucho en los lugares que hemos visto. Cuando hablamos de curiosidad, hablamos de experimentación, ¿verdad? Y no puedes hacer cosas diferentes si no experimentas, ¿verdad? Entonces, llegas a lugares donde te dicen, ay, sí, hay que innovar. Bueno, entonces hagamos esto. No, eso no se puede. Aquí, es que se ha hecho así siempre, entonces no se puede cambiar, ¿verdad? Entonces son muchos factores, la confianza entre la gente, la pertenencia, ¿verdad? O sea, cuando, bueno, ahora hablabas de favoritismo, pero puede ser incluso temas de que nosotros somos los nuevos, ustedes los viejos, y entonces hay separaciones, la confianza, la contribución, que mis talentos sean valorados. Hay, no sé si en algún momento te ha pasado que estás en un lugar y uno dice, ¿y para qué me contrataron? Si todo lo que me pidieron que tenía que saber no lo estoy poniendo en práctica, ¿verdad? Ahí no estás contribuyendo, entonces tus talentos no están siendo valorados. Y la curiosidad que tiene que ver mucho con romper esquemas, presentar nuevas ideas. Entonces, todo lo contrario a eso, no estás viviendo la seguridad psicológica, ¿verdad? Y lo otro es cuando no tenés la posibilidad de ser vos mismo. Eso es súper importante porque hay lugares en donde que tenés que ser de cierta forma para calzar. E incluso renunciar a tus creencias, o por lo menos decir, aquí no puedo decir que creo en tal cosa o que yo voy a tal lado. Ahí realmente estás renunciando a tu esencia, entonces no hay una seguridad psicológica para mostrarte como sos. Sí, y porque es importante que los colaboradores se sientan seguros, eh, y más que todo expresarse sin temor, porque es importante para las empresas, porque tal vez se oye muy básica la pregunta,
pero yo he estado en entornos donde se siente que eso no es para nada relevante. Sí, bueno, vamos a ver. Si lo veo desde dos puntos de vista. Si lo veo para el colaborador, definitivamente y especialmente con las nuevas generaciones, esto es un factor clave, ¿verdad? Y eso me lleva a otro punto que es, o sea, yo relaciono clima, seguridad psicológica y engagement o compromiso, ¿verdad? Vos puedes estar en un lugar de trabajo totalmente desenganchado, ¿verdad? Y aquí es donde se da la famosa renuncia silenciosa, que es que yo estoy ahí, pero estoy haciendo lo mínimo porque este lugar no me motiva, no me gusta y en cualquier momento me voy, ¿verdad? Cuando el clima y la seguridad psicológica no se dan en un lugar, tener por seguro que va a aumentar la rotación, el ausentismo, las enfermedades. El ambiente es, aquí es lo mínimo para evitar cualquier cosa, ¿verdad? Y finalmente, creo que no es favorable para tu salud física, mental, ¿verdad? Y esto me lleva también a pensar en otra cosa. Cuando estás en un ambiente así, o tóxico, como decías Ujú, ahora, ¿verdad? Se activa en nosotros el estrés, ¿verdad? Eso es, digamos, algo que pasa en nuestro cerebro, donde cuando estás en una situación de mucho estrés o en un ambiente, ¿verdad?, que no es adecuado, nuestro cerebro tiene dos opciones, la lucha o la huida, ¿verdad? ok. Entonces, la lucha es cuando estoy en este lugar de trabajo, donde yo sé que aquí la cosa es defendiéndome, porque si no me llevan, ¿verdad?, entre los pies, como dicen. O la huida, mejor me quedo callado, aquí no digo nada, ¿verdad? Cuando esto pasa de manera permanente, continuada por mucho tiempo, empiezan los cuadros de depresión, empiezan las enfermedades. El estrés crónico altera tu sistema inmune. Y cuando se altera tu sistema inmune es cuando decís, qué raro, me estoy enfermando de todo, me estoy, ¿verdad? Ujú. Entonces, tiene implicación. Y entonces, otra vez, no solo te afectas vos físicamente, afectas a tu familia, a tu entorno, afectas el rendimiento. Entonces, por eso es que yo hago tanto énfasis en que la seguridad psicológica impulsa el rendimiento, ¿verdad? O sea, nos ayuda a todos, ayuda a las empresas y obviamente a que yo como persona me sienta mejor también. Sí, tal vez no tocamos el tema, pero el acoso, ¿verdad? El acoso laboral, Claro. no solo es insultar o decirle a una persona algo directamente, creo que también pasa indirectamente, en muchos casos donde se sufre acoso laboral, eh, y ahí es clave porque no tengo que tener ese temor para decirlo, mira, estoy sufriendo acoso laboral, no me Claro. siento a gusto, no me siento contento en mi trabajo. ¿A quién debo acudir? Eso lo tengo que hablar con mi jefe, lo tengo que hablar con recursos humanos. Ujú. ¿Cómo tengo que proceder? Claro, sí, ya las situaciones de acoso y sobre todo, si estás en un ambiente adecuado, pues uno sabe que uno puede hablar y no va a haber represalias, te van a tomar en serio, ¿verdad? Pero cuando estás en un ambiente en donde definitivamente te van a invalidar, vas a preferir no decir nada. ¿Verdad? Y entonces otra vez vuelvo a lo mismo, ¿verdad? No digo nada, pero me estoy tragando todo y eso finalmente me enferma, ¿verdad? Y creo que eso es algo que definitivamente no debería permitirse en ninguna parte, ¿verdad? Porque el acoso, como decías, puede venir desde gritos, pero puede venir también desde sarcasmos, hacerte sentir mal, invalidarte, discriminarte, ¿verdad? O sea, muchas cosas pueden darse a partir de... Y yo como persona, ¿cómo me doy cuenta que ya me está pasando? Porque puede ser que yo diga, bueno, me siento cansado. Ujú. Hay días que digo, ¿cómo me cuesta levantarme? Me siento fatigado. Y uno piensa es porque se ha desempeñado con mucho trabajo, resolviendo muchas situaciones. Ujú. Pero también no cae en cuenta que puede ser por el clima o la situación que está viviendo. Yo creo que ya cuando eso se vuelve crónico, ¿verdad? Porque creo que todos en cualquier lugar de trabajo tenemos picos, Ujú. ¿verdad? Hay momentos en que sí, uno dice, sí, aquí es, ¿verdad? Pero va a pasar. Pero cuando eso es permanente, entonces empieza la fatiga crónica, ¿verdad? Y verás que hay algo que yo he notado también, que muchas veces se da como un cuestionamiento en las personas. ¿Seré yo?
¿verdad? Seré yo que no estoy aguantando, seré yo que yo veo a todo el mundo trabajando como loco y tal vez yo no estoy aguantando, ¿verdad? O la otra es, ay, pero es que esta empresa es tan buena, hace tantas actividades, entonces, ¿cómo me voy a ir? No, este lugar tiene que ser bueno, ¿verdad? Ujú. Entonces, creo que primero, bueno, cada persona es individual, entonces puede ser que el nivel de estrés que aguantas vos no sea el que aguante yo, ¿verdad? Eso primero, pero tiene que ser algo continuado. Y lo otro que a mí me gusta mucho recalcar es que, vamos a ver, hay una matriz muy interesante que tiene que ver con el engagement, pero también aplica para esto, que es, digamos, si vos ves los ejes, imagínate dos ejes, ¿verdad? Entonces, en un eje está el eje que se llama el happy sleeper, ¿verdad? Que es ese como el feliz dormidito, ¿verdad? Ujú, ujú. En ese eje está la persona que va al trabajo y que dice, ay, qué bonito, tantos beneficios que tengo, hay todas las actividades que se hacen y por traer a mi mascota y todas esas cosas que se hacen hoy, ¿verdad? O todo eso, muy bien, pero hay cero reto. ¿Verdad? O sea, no, la verdad es que aquí si no vengo igual no pasa nada porque, ¿verdad? Es aburrido, el trabajo no me reta. Y en el otro eje está lo que se llama el quemado, que es donde estás hasta aquí de trabajo, para qué actividades si no tengo tiempo de participar en ninguna, ¿verdad? No puedo ir al baño, no puedo almorzar, no puedo ver a mi familia. Entonces, yo siempre le digo a las empresas, o sea, por más actividades que usted haga, si en este eje la gente está quemada, o sea, en realidad es una falacia, ¿verdad? Y por el otro lado, si estás con gente que está viniendo al trabajo, pero no hay nada retador, todo es aburrido, tampoco ese es un clima adecuado. Entonces, como todo en la vida, yo creo que tiene que ser un equilibrio. Una balanza. Ujú, No siempre los extremos son convenientes, ¿verdad? totalmente, así es, ¿verdad? Y eso es muy vital. ¿Y cómo influye el estrés organizacional? Esto creo que es un poco diferente. Bueno, usted es la experta y me corrige, pero es muy diferente al estrés personal. ¿Cómo influye el estrés organizacional en los equipos? Cuando decís organizacional, ¿te referís a que a quien se respira estrés, a Ajá, sí, que ya, como dice usted, es parte de la cultura. es parte de la cultura? Bueno, yo creo que es algo muy fuerte porque te genera eso que te decía ahora, esa duda de así es el ambiente aquí, que muchas veces te dicen eso, "Ah, es que aquí es así, Aquí se trabaja ¿verdad? parejo y Exacto. sí, Y sí. aquí usted tiene que estar conectado todo el tiempo. Y al final yo creo, Edgar, que uno tiene que tomar decisiones, ¿verdad? No sé si te acordás de don Carlos Castro, ¿verdad? Que él Ujú. siempre decía, el trabajo no es un fin, el trabajo es un medio para que usted y su familia estén bien, ¿verdad? Cuando nosotros nos sometemos a ese estrés organizacional de manera permanente, aceptando incluso pasar por encima de mi salud, de mi familia, de mis valores, pues en realidad creo que no es el lugar para uno, ¿verdad? Eh, y eso implica muchas veces tomar decisiones, que yo entiendo que a veces no son fáciles porque puede ser el que mantiene a tu familia, a tus hijos, tu mamá, muchas cosas, ¿verdad? Y si no, en el peor de los casos, yo lo que le digo a la gente es, ok, si mientras usted hace una transición, mientras piensa que hace, trate por lo menos en las noches y los fines de semana de hacer algo que le guste, ¿verdad? De desconectarse, de por lo menos lograr ese equilibrio y bueno, sacar un poco el agua de la cabeza de la piscina el fin de semana y cuando vuelve al trabajo, pues se vuelve a meter debajo del agua, ¿verdad? Ujú. Pero lograr esos equilibrios, por lo menos. Sí, no todo es trabajo. Ujú, Creo que la parte familiar, yo trato siempre de los fines de semana, como decir, desconectarme, eso. pensar en otras cosas, otros objetivos que uno tiene, ¿verdad? Pasatiempos, la vida familiar. Ujú, Aunque es muy difícil porque hay un dicho que dicen uno tiene que dejar las cosas cuando cruce la puerta, pero es muy difícil, no, ¿verdad? Por ejemplo, yo entro a mi trabajo, pero resulta que tengo a mi hija enferma, yo no puedo dejar eso a un lado. claro, por Eso a mí me supuesto. afecta el día que yo estoy laborando, estoy revisando el teléfono a ver si algo le pasó, si tengo que salir corriendo. Ujú, Eh, y creo que también es muy importante remover esas, tal vez, condiciones que le ponen a uno, ¿verdad? yo creo que son paradigmas de una vieja escuela eso, ¿verdad? Porque somos seres integrales. O sea, eh, eso no quiere decir que estás en tu trabajo y no te vas a concentrar, estás ahí, pero no vas a olvidar a tu hija, ¿verdad? No vas a olvidar a tu hija. Pero lo que yo sí creo es que uno, en la medida de lo posible, cuando uno está en el trabajo, debería olvidarlo un rato.
Sí. Cuesta, pero sí. ¿Y qué rol juega el liderazgo en este tema de salud De psicológica? seguridad psicológica. Bueno, vieras que eso es una pregunta muy buena porque, vamos a ver, supongamos que vos y yo trabajemos juntos en el mismo lugar, ¿verdad? Entonces, a partir de los estudios que se han hecho, yo no puedo decir que en la empresa X, en su totalidad, hay seguridad psicológica o no hay seguridad psicológica. ¿Por qué? Porque la seguridad psicológica se vive en equipo. ¿Verdad? Entonces, pensá en los lugares donde has trabajado, ¿verdad? Hay equipos en donde dicen, ay, sí, qué bonito, y uno dice, uno podría decir, sí, en este equipo hay seguridad psicológica, pero en este otro no, ¿verdad? Y eso, aunque no es el único responsable el líder marca la pauta sin duda, ¿verdad? Entonces, hay ocasiones en donde el líder, pues un líder muy autoritario, muy déspota, sin duda la seguridad psicológica no va a ser muy buena. A veces, pues también puede ser que los mismos colaboradores no contribuyan, ¿verdad? Cuando estás con alguien que te hace bullying, que te menosprecia. Pero cuando me dicen eso, yo siempre les pregunto, ¿y el líder qué hace? ¿Verdad? Porque si lo permite, entonces pues ahí tenemos dos o tres actores que no están ayudando a la seguridad psicológica. Em, pero sí, definitivamente el líder marca la pauta. Acuérdate que una cosa que yo repito siempre es, la gente hace lo que el líder hace, no lo que dice. ¿Verdad? Entonces, si el líder se burla de otros, aquí se vale burlarse. Si el líder humilla a otros, aquí se vale humillar, ¿verdad? Pero si el líder no permite esas cosas, vamos creando cultura y vamos creando las pautas de cada equipo. Sin duda, el líder tiene un rol muy importante entonces en la seguridad psicológica, Total. también en el ambiente laboral, Ujú, aunque al final de cuentas, como dices, tú, es un aporte de todos, ¿verdad? ujú. Que estamos dentro de la empresa, pero sin duda el líder juega un rol muy relevante. Determinante. Y para terminar, Silvia, me gustaría tal vez de todo tu conocimiento y y que sos experta realmente en esta materia, eh, ¿qué recomendaciones podrías brindar a esas empresas para tener un ambiente laboral saludable y una buena seguridad psicológica? Yo creo que lo primero es, si me voy a la parte del ambiente, es que si van a medir el ambiente, hagan algo después. No hay nada más terrible que poner encuestas y hacer cosas y que después la gente vea que no pasa nada. Eso resta mucha credibilidad, ¿verdad? O justificarlo o excusarlo, ¿verdad? Hay que siempre, para mí, por ejemplo, una encuesta de clima es el primer paso. El segundo es hablar con la gente, ¿verdad? Entonces hay que entender el contexto, hay que ver qué es lo que está pasando. Em, lo otro es pensar el clima de una manera integral, como te decía yo ahora, ¿verdad? Que eso se une mucho con un ambiente de bienestar, en realidad, ¿verdad? Que el Ujú. bienestar es un conjunto de cosas. Y eso se une con la seguridad psicológica y creo que ahí es mucho como hacerse ese cuestionamiento de decir, bueno, em, si yo pregunto y la gente no habla, ¿qué estará pasando? ¿Verdad? ¿Qué pasa si dejo que la gente se exprese más? ¿Cómo podemos hacer esto diferente? ¿Verdad? Y también pensar en la confianza que se está generando en los equipos. Creo que son distintos elementos em, que pueden ayudar y algo que yo recalco es que el jefe no tiene por qué saberlo todo. ¿Verdad? Cuando creemos que el jefe es el que tiene que decir qué se hace y cómo se hace, creo que estamos subestimando el conocimiento, la inteligencia colectiva del resto de la gente. Entonces, a veces también es como dar oportunidad, dar ese espacio para que la gente se exprese, para que ponga ideas. Y entre mayor diversidad de personajes haya mejor, jóvenes, no tan jóvenes, mujeres, hombres, ¿verdad? Diferentes áreas de expertise, todo eso hace que la gente vea que hay mayor diversidad de conocimiento, pero también mayor diversidad de aprendizaje entre todos. Y todo eso es algo que tiene que promoverse de manera intencionada. No va a pasar porque sí, es que yo como líder tengo que promover que eso pase. No tenemos que promoverlo. Ujú, Silvia, ¿cómo podemos buscarte? Que sé que tenés esta empresa y en lo personal me parece que es muy importante buscar ayuda, no ujú, solo como personas, pero también las empresas tienen que identificar que necesitan ayuda. claro.
¿Cómo te pueden buscar para recibir Bueno, ese coach de parte tuya? muchas gracias. Bueno, pueden buscarnos en Pura Estrategia CR, estamos en Facebook, en Instagram. Pueden escribirme, mi correo es muy sencillo, silvia@puraestrategia.com también, ¿verdad? Pueden entrar a la página de nosotros, puraestrategia.com, y con mucho gusto, pues en lo que podamos apoyar. Este tema a mí me apasiona, como podrás notar. Claro, claro. Entonces, yo feliz. Silvia, de verdad agradecerte. Una persona muy amena desde que hablamos, muy abierta para esta conversación y de verdad un placer haber compartido con vos este espacio. No, gracias a vos. Yo feliz cuando quiera, de nuevo, encantada y bueno, espero que sirva para, sobre todo para que la gente lo lleve a la práctica. Claro que sí. Muchas gracias, Silvia.